Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues hoy estamos viendo cómo ese fuerte rebote que veníamos viendo en las últimas sesiones parece que se ha frenado. Hemos visto cómo el IBEX 35 ha alcanzado la zona que decíamos ayer, que era hasta dónde podría llegar antes de empezar a frenarse de nuevo y quizás dar lugar a un movimiento lateral o una corrección quizás cercana a esa media móvil de 70 sesiones, así que parece que de momento va todo según lo previsto. ¿Cuándo podemos volver a ser alcistas? Cuando veamos que el IBEX 35 supera los máximos anteriores con claridad, es decir, no que veamos un toquecito y ahí se frene, sino que veamos que lo supera con claridad y que sigue aumentando el volumen con la demanda. Y de momento eso no ha pasado. Lo que ha pasado es que al llegar a esa zona objetivo que decíamos ayer, su cotización se ha frenado quizás por una corrección o un movimiento lateral. Hoy vamos a analizar tres acciones, vamos a ver la cotización de IAG, que también hemos visto un rebote muy importante, vamos a ver la cotización de Farmamar, que parecía ya que ha empezado a repuntar de nuevo y ha alcanzado la primera zona de resistencia, vamos a ver qué opciones tenemos de seguir continuando al alza. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es ENCE, porque estamos viendo muchísima volatilidad en su cotización y vamos a ver a qué nos podemos enfrentar. También ayer comentar que vimos esos datos del PMI en Estados Unidos y fueron bastante negativos y también eso ayudó a que siguiéramos viendo ese impulso en las bolsas, los índices de Estados Unidos. Ya lo sabéis, es el mundo al revés. Ahora parece que cuanto peores son las noticias económicas, mejores para la bolsa, porque se descuenta que cuanto peor vaya la economía, antes se bajarán los tipos de interés y eso pues puede ser bueno, pero como ya hemos comentado muchas veces, a mí me parece el mundo al revés y es pan para hoy y hambre para mañana. Mientras tanto, seguimos viendo cómo los inversores puede que no se estén fijando en el verdadero riesgo que hay ahora mismo en la economía, como es esa rentabilidad del bono a 10 años en Estados Unidos que sigue manteniéndose muy alta, como el índice dólar no remite la subida que llevamos viendo unas cuantas semanas y como el precio del petróleo sigue sin despegarse del todo de esa zona de los $90, lo que implicaría que pueda dar continuidad a la tendencia alcista que venimos viendo durante las últimas semanas. Lo que pasa que cuando estaba $10 más abajo nadie hablaba del precio del oro cuando comenzó esa tendencia alcista y ahora casualmente cuando alcanza un pico por encima de los 90 viendo los máximos del año pasado es cuando todo el mundo habla del precio del petróleo porque se va a disparar y justo en ese momento es cuando corrige el precio del petróleo y hay que tener cuidado porque se ha dejado de hablar de nuevo del precio del petróleo. Por lo tanto, lo más normal es que continuemos con la tendencia alcista. Así que bueno, no me enrollo más y vamos con las tres acciones de hoy. Bien, pues vamos a comenzar por la cotización de IAG. Como siempre lo veremos desde la versión web de ProRealTime. Ya sabéis, os dejo en la descripción el enlace para los que queráis os registréis de forma totalmente gratuita y podéis ver también los gráficos como les estamos viendo aquí en tiempo real. Vamos a comenzar con la cotización de IAG. Fijaros cómo la corrección lo hizo totalmente de libro. ¿Hasta dónde se fue? Hasta esa media móvil de 70 sesiones que decíamos que debíamos vigilar porque fue donde tuvimos el pistoletazo de salida a esa subida tan importante, donde rompió el movimiento lateral que veníamos viendo durante los últimos meses. Fijaros, por lo tanto, ahora, como ya habíamos visto que actúa como soporte, en el caso de ver esa tendencia alcista, ahora deberíamos vigilarla cuando viésemos la corrección. Fijaros, llegó hasta ella, además coincidía con los máximos que veíamos en este movimiento lateral de aquí, en la zona de los 1,83 aproximadamente, y ha sido tocar esa zona y de nuevo ha entrado el rebote. La pregunta que ahora todos nos hacemos, hemos llegado hasta la zona anterior de máximos que veíamos en marzo, ahí se frenará el rebote o si por el contrario, a partir de aquí vamos a seguir manteniéndonos al alza con esa tendencia alcista que veníamos viendo desde el mes de marzo. Y bien, ¿cómo podemos detectar quizás es el final o no? Pues bueno, lo primero que tenemos que analizar es el volumen en la subida. Y fijaros cómo el volumen en la subida, sí que es verdad que en las primeras sesiones hubo bastante volumen, pero posteriormente el volumen se ha secado bastante. Eso no nos va a indicar que vayamos a ver una corrección de golpe, pero sí nos indica que a lo mejor no tenemos la fuerza suficiente para del tirón irnos a buscar esa zona de los 2,15, que es donde teníamos el siguiente objetivo por arriba. Por lo tanto, quizás ahora lo más probable que como mínimo volvamos hasta la zona de los 2 euros y no pasaría absolutamente nada. Es decir, retrocedemos un poquito hasta esa zona y ahí si consigue mantenerse sobre esa zona podemos buscar la zona de los 2,15. Fijaros cómo dejó un gap por aquí abierto, es decir, no hay que descartar que nos vayamos a cerrar ese gap. También es verdad que dejó un gap, fijaros por aquí, que es donde tendríamos que situar el siguiente objetivo
si perdemos la zona de los 2 euros, es decir, irnos hasta los 1,88 aproximadamente, a cerrar ese gap. ¿Eso ya nos marcaría el final de la tendencia alcista? No, simplemente nos marcaría que después de una subida muy fuerte vamos a estar un par de semanas o 3 o un mes en un movimiento lateral de consolidación. Sería totalmente sano. ¿El riesgo dónde estaría ahora mismo? El primero, en perforar la media de 70 sesiones, que si llega hasta la zona de los 1,88, ojito, porque la podría perforar, pero puede que no con mucha distancia, lo que por lo tanto podríamos pensar que puede actuar como soporte. Por lo tanto, el riesgo real de acabar con la tendencia alcista que habría comenzado a principios de marzo estaría con perforar los mínimos que veíamos por aquí en abril. En esta zona de los 1,83 aproximadamente. Si pierde esa zona, sí que es verdad que pintaría ya bastante mal porque habríamos formado un doble techo y eso probablemente nos proyectaría a volver a ver los mínimos que veíamos en marzo y eso acabaría evidentemente con toda la tendencia alcista y en el gráfico semanal se vería muy bien que lo que hemos visto ha sido una ruptura en falso tanto de la media móvil de 200 sesiones como de esa zona clave en los 2 euros, que es donde teníamos el techo más importante del último año, 2 años en la cotización de IAG. Por lo tanto, creo que es totalmente clave ahora no perforar esa zona de los 1,88, aunque veamos una corrección, es decir, entraría entre lo normal, seguir viendo una corrección, bastante volatilidad, es el mapa o la hoja de ruta que llevamos comentando. Es probable que nos enfrentemos unas cuantas semanas con bastante volatilidad, ya sea para un movimiento de distribución, para luego una corrección mayor, o ya sea para quizás soltar las acciones que hemos visto que se han ido comprando en toda la subida y volver a tomar posiciones por una nueva subida, es decir, un movimiento de consolidación. Por lo tanto, para nada es extraño ni preocupante lo que estamos viendo ahora mismo en muchas acciones, con esa volatilidad tan importante, subidas y caídas verticales como las que hemos visto en IAG. Lo que sí que no me gusta ahora mismo es el volumen, que es bajito, por lo tanto, eso como mínimo nos indica que podríamos volver hasta la zona de los 2 euros o cerrar el gap que tenemos alrededor de 1,97, 1,98. Vamos a continuar con la siguiente de las acciones, que es Farmamar, que por fin hemos visto un rebote importante. Pero fijaros cómo cuando estábamos por aquí decíamos que teníamos una divergencia desde la cual podría rebotar y no pasó. Continuamos en un movimiento lateral. Fijaros cómo por aquí ya parecía que la situación tenía peor pinta y fijaros cómo vimos clarísimamente una especie de suelo redondeado y hemos acabado volviendo hasta esa primera zona objetivo clave en los 29,65. ¿Por qué es clave esa zona? Porque quizás si consigue superar esa zona donde hoy hemos hecho techo y luego es que verdad que ha perdido bastante, es donde nos marcaría que viene un rebote más importante. ¿La pega cuál es? Que hace un par de semanas o 3 teníamos muy claro que superaba esa zona, nos íbamos a por la media móvil de 70 sesiones. Al paso que va la burra, a este paso, la media de 70 entre la zona de 29,65 y se complica el ver un rebote aún mayor, porque debería superar la media de 70, que puede actuar muy bien como resistencia, porque ya actuó como soporte antes de ver la caída. De hecho, cuando la perdió fue cuando caímos con muchísima fuerza y complicaría ese objetivo en la zona de los 31,88, 32 euros aproximadamente, que es donde estaría el siguiente objetivo, es donde buscaríamos quizás un impulso más importante. Señales claras por aquí, pues la verdad que muy pocas teníamos para ver el impulso, es decir, se está complicando bastante buscar ese rebote importante de la cotización de Farmamar. Por lo tanto, pues bueno, quizás, fijaros lo que decíamos hace un par de semanas. Cuando quizás llegaría el rebote en alguna de estas acciones, cuando veamos que empiezan a corregir, empieza a salir dinero de otras cotizaciones, por ejemplo de bancos que lo han hecho muy bien y van a buscar otras acciones que están bastante más castigadas. Si por ejemplo nos hemos salido del Santander cuando ha empezado a corregir y luego no hemos entrado y hemos visto un rebote muy fuerte y decimos, vale, pues yo aquí ya no meto el dinero porque ha vuelto a la zona de máximos, no voy a comprar muy cerca de donde he vendido, incluso por encima. ¿Dónde me voy? Me voy a buscar otras acciones que lo estén haciendo peor y el dinero se va a este tipo de acciones. Es decir, esa es la psicología que han podido buscar algunos inversores para buscar el rebote en Farmamar y como quizás podremos llegar a ver en otras acciones que han estado bastante castigadas y que no han visto esa subida tan importante como hemos visto en otras acciones. Por lo tanto, pues bueno, de momento, mientras no supere los 29,65 no activaría el siguiente impulso hasta la zona como mínimo de la media 70 y el siguiente sería la zona de los 32 euros, donde estaría la siguiente resistencia clara en el gráfico. Mientras tanto, pues cuidado, porque podríamos acabar volviendo de nuevo hasta la zona de mínimos que ya hemos visto que ahora estaban los 26,25. Vamos a continuar con ENCE, que hemos visto una subida espectacular
esta semana. El lunes una subida de 2,67, ayer una subida del 7% y hoy acumula una subida de casi el 2%. ¿Dónde nos ha mandado? Pues fijaros que nos ha mandado hasta la zona de resistencia que teníamos en marzo de 2021. Es decir, fijaros cómo llevamos en un movimiento, podríamos decir, lateral de largo plazo desde 2019. Con movimientos muy interesantes para aprovechar, sí, pero ahora mismo estamos en ese techo. Por lo tanto, va a ser muy complicado que superemos ese techo, más aún con la vela de rechazo que vimos ayer. Fue una subida del 7%, pero fue una vela de rechazo a la zona de los 3,5. Pero está esa resistencia. Hoy se mantiene un poco la alza, sí, pero cuidado, porque puede que esté tonteando esa zona y volvamos a corregir. ¿Dónde quiero que veamos la clave del gráfico de ENCE? En la media de 70, porque fijaros que cuando empezó el impulso en marzo fue cuando superó claramente la media de 70. Vimos ese cruce de las medias, señal muy positiva, a medio y largo plazo. Vimos ese impulso muy fuerte, sobrecompra, corrección hasta la media de 70, movimiento perfecto de libro y a partir de ahí, impulso espectacular. ¿El riesgo dónde está ahora? Que estamos en una zona muy importante de resistencia y que tenemos una divergencia de libro. Pero de libro. Y son mucho mejor las subidas como estas, poquito a poquito, con mucho volumen, que meterse una subida como la que vimos en la sesión de ayer. Porque aunque veamos mucho volumen, el acumulado por aquí es mucho más alto que este. Y hoy no estamos viendo tanto volumen en la cotización de ENCE, por tanto cuidado porque tengo la sensación que estamos en un techo. Pero bueno, de momento estamos por encima de la zona de 3,40. Eso es buena señal, porque otra resistencia anterior, es decir, podría intentar consolidarse el movimiento lateral sobre esta zona entre los 3,40 y los 3,55, que vemos que empieza a perforar la zona de 3,40. Cuidado, nos podemos ir a cubrir el gap que dejó abierto en la sesión del martes y eso nos podría mandar incluso por debajo de la zona de los 3,20 y eso, teniendo en cuenta esta divergencia, sería muy feo y además eso también podría mandar a la cotización muy cerca de la media de 70 sesiones. Cuando veamos que la cotización pierde la media de 70, en mi opinión, creo que se activaría esa divergencia y nos indicaría que vamos a ver una corrección mayor incluso para volver a buscar este movimiento lateral que veíamos por aquí en el mes de febrero y de marzo. Por lo tanto, cuidado ahora con hacernos quizás falsas esperanzas con que va a seguir apuntando con mucha fuerza porque lo puede llegar a hacer, evidentemente lo puede llegar a hacer, pero creo que no lo va a tener nada fácil. Vamos a ver un segundo gráfico semanal donde se aprecia muy bien ese movimiento lateral que hemos comentado. Y fijaros cómo en el largo plazo, si consiguiese superar esa zona de los 3,50, pues pintaría muy bien. La siguiente zona de resistencia estaría los 3,75. La siguiente, vamos a ajustarlo, en la zona de los 4,20. Es decir, sería muy buena señal que veamos eso ahora. Pero tendrá la fuerza suficiente la cotización de ENCE para romper esa zona tan clara de resistencia y seguir viendo un impulso muy importante. Pues bueno, si lo hace, como decimos, puede que sea muy buena señal. Pero cuidado, si ahí se atasca, vemos la corrección, donde se confirmaría la divergencia y que nos indicaría que podríamos volver a corregir con bastante fuerza. Porque eso nos indicaría que a lo mejor lo que hemos visto es el punto y final a toda la subida. Porque la última vez que llegó hasta la zona de los 3,50 fue en marzo de 2021 cuando vimos que a partir de ahí empezó a corregir con mucha fuerza hasta los mínimos que veíamos muy cercanos a la zona de 1,50 en el gráfico. Por lo tanto, hay que vigilar eso ahora mismo en la cotización de ENCE. Así que nada, hasta que ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Vamos a ver cómo sigue avanzando la semana. Tenemos esta semana resultados importantes de empresas en Estados Unidos, que eso puede provocar, sin lugar a dudas, bastante volatilidad. Por ejemplo, ayer teníamos la cotización de Tesla que presentaba resultados y hemos visto que no le llega a ver la apertura, pero veía como el fuera de cotización estaba por encima del 10% de subida, por lo tanto, cuidado porque toda la sensación de que hay acciones que a lo mejor van a estar más castigadas y cuando lleguen resultados van a repuntar, aunque a lo mejor los resultados no hayan sido maravillosos, como pueden ser los de Tesla, y otras acciones que a lo mejor lo están haciendo muy bien o no han corregido tanto como otras, las expectativas estén muy altas y si no son muy buenos resultados puedan empezar a corregir con fuerza. Por lo tanto, eso lo debemos tener en cuenta siempre que se presentan resultados. También hay que tener en cuenta el periodo de blackout, que es donde estamos ahora mismo, que es cuando no se pueden recomprar acciones en Estados Unidos. Y hay que tener en cuenta que gran parte de la fuerza de la subida que hemos visto en muchas acciones de Estados Unidos han ido por parte de la recompra de acciones. Si eso se bloquea y no pueden recomprar acciones durante este periodo, eso provoca que veamos caídas como las que hemos visto
la semana pasada y hace un par de semanas. Por lo tanto, cuidado porque eso no va a acompañar a que ahora nos vayamos a buscar de nuevo esa zona de máximos desde la que ha llegado la corrección. Por ejemplo, en España, en el IBEX 35, pues sí nos hemos quedado muy cerca, pero vemos como el resto de índices, como el DAX, el SP, el Dow Jones, les está costando bastante llegar a esa zona de máximos y puede que no acaben llegando y estemos cerca ahora de un techo para empezar un movimiento de corrección o de consolidación, como decíamos al principio del vídeo. Así que nada, hasta aquí llegamos. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves estaremos por aquí de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.